Buen día, mi nombre es Janet Escobar de Argueta, soy estudiante de Derecho Administrativo 2 y voy a comenzar a desarrollar el video para la tarea que nos ha sido asignada para la segunda unidad de estudio de aprendizaje, que se titula La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Quiero comenzar mencionando que se va a desarrollar con el material de apoyo que tenemos en el aula virtual, que es el video otorgado por el profesor, el licenciado Raúl, y por supuesto lo que podamos investigar nosotros además. Comenzando por los fundamentos constitucionales de la responsabilidad patrimonial, me gustaría hablar un poquito que la Constitución no detalla de manera expresa un principio general de responsabilidad. Dicho principio siempre podrá derivarse del deber general que tenemos todas las personas de no dañar y de hacerlo, pues, de responder por lo que hemos hecho, de responder por nuestras consecuencias dañosas o de sus actuaciones u omisiones conforme a los principios generales del Estado constitucional. Eso no solo aplica para la administración pública, sino también aplica para todos los ciudadanos. Si nosotros cometemos un daño a un tercero, pues lo lógico es que subsanemos ese daño. Lo mismo pasa con la administración pública y para lo cual quiero mencionar que tomé un par de notas del video y que nos hablaba de la responsabilidad por daños, que esta puede ser contractual o extracontractual. Si un ciudadano sufre un daño por la administración pública, tiene toda la libertad de poder abocarse a los tribunales pertinentes y reclamar una indemnización por este daño. No necesariamente debe tener un contrato para poder hacerlo porque nos dice la ley que puede ser extracontractual. Las formas de poder que puedan ocurrir son diversas y entre esas mencionaba el catedrático en el video que existe la responsabilidad personal y la responsabilidad institucional. La primera tiene como fundamento que un funcionario público vulnere los derechos constitucionales de manera exclusiva. Esta puede ser con dolo o con culpa. Y la segunda, que es la responsabilidad institucional, esta basta con que haya un daño, ¿verdad? Siempre y cuando sea infrainstitucional. Y acá no importa, no vamos a ver si hay dolo o culpa, siempre y cuando suceda un daño, eh, tiene la responsabilidad la administración pública para poder responder ante un ciudadano, ¿verdad? Continuando con la explicación, me gustaría explicar un poquito de dónde deriva el fundamento de la responsabilidad y para esto pues yo tomé como base el artículo 2 de la Constitución, el inciso número 3, que nos habla de los daños ocasionados y que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el inciso 3 nos habla específicamente de la responsabilidad por daños morales. Hay una sentencia que es la 51-2011, la estudiamos en clase y me gustaría pues mencionar que esta sentencia hace alusión a tres tipos de responsabilidades. Hemos visto la responsabilidad del funcionario por vulneración de derechos constitucionales conforme al artículo 245 de la Constitución, que recaería en lo que mencionábamos, responsabilidad personal. Y también tenemos la responsabilidad del Estado que pues respondería de una manera subsidiaria conforme al artículo 245 de la Constitución en el formato que estoy desarrollando más adelante, casi al final del video, voy a exponerles cómo es que el gobierno responde de una manera subsidiaria desarrollando parte del artículo 245. Y también tenemos la responsabilidad del Estado por buen o mal funcionamiento de la administración, cuyo fundamento radica siempre en el artículo 2, inciso 3. Es de saber de todos que la administración pública funciona a través de sus diferentes instituciones, las cuales están encargadas cada una de un rubro diferente. Con el buen desempeñamiento, que puede ser de una manera de vulnerar los derechos o causarle un daño en particular, haciendo bien el trabajo en la institución, o también puede ser
por su anormal funcionamiento, porque muchas veces las instituciones públicas causan daños a terceros por estar elaborando su trabajo de manera correcta, pero muchas otras causan daños a terceros por un mal funcionamiento de dicha institución. Sucede cuando es contratado a veces eh, terceras empresas para que puedan desarrollar los servicios correspondientes a dicha institución y la institución en sí no tiene como un control tan eh, objetivo de los trabajos que se están elaborando. Sin embargo, no deja de ser responsable la administración pública por dichos daños. Continuando con la explicación de lo que nos decía la sentencia 51 2011, la responsabilidad del artículo 2, numeral 3, exigida para el Estado, es distinta y es autónoma respecto a lo que contempla el artículo 245 de la Constitución. En el literal y, si no me equivoco, que el Estado está obligado como tal, no como un funcionario público, y que también tiene como causa el fundamento normal o el anormal, que es lo que veíamos de la administración, no la conducta dolosa o culposa del funcionario, porque muchas veces no depende de si lo quieres hacer, si le quieres causar daño a cierta parte de la población o a un ciudadano, sino simple y sencillamente de que exista un daño, y es ahí donde recae la responsabilidad institucional. A diferencia de la responsabilidad personal, que está regulada siempre en el artículo 245 de nuestra Constitución, la responsabilidad patrimonial del Estado es de carácter institucional, predominante y objetiva, y esta se limita a los presupuestos de vulneración de derechos constitucionales, teniendo en cuenta siempre que su finalidad es la de garantizar el patrimonio de todas las personas, y no solo el patrimonio, sino, como lo veíamos en el artículo 2, inciso 3, también el responder por los daños morales. Cuando una persona es víctima de un daño antijurídico por parte del Estado, queda a su opción si demandar a la institución o si demandar a el funcionario. Como lo revisamos en clase, valga la mención que las demandas siempre van a ir al funcionario, aún esté ya fuera de su periodo de gestión, que ya hayan pasado 5, 10, 15 años, siempre se va a hacer la denuncia a la persona y ésta siempre deberá responder, ¿verdad? Si bien la Constitución solo prevé expresamente dos tipos de responsabilidades del Estado, las prescritas en los artículos 7 y 245 de la Constitución, las cuales tienen carácter subsidiario, la responsabilidad de este no se limita a dichos supuestos, pues existe una responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, eh, ya sea por el buen funcionamiento o por el mal funcionamiento, la cual es directa y deriva siempre a una interpretación excesiva en el artículo 2, numeral 3 de la Constitución. La responsabilidad de la administración pública es un criterio previamente considerado por la Sala. Yo estudié un poquito la sentencia 65-2007 de la Sala de lo Constitucional, que adujo que el Estado o la administración son entes ficticios que materializan sus prestaciones a través de las acciones de sus funcionarios. Por ende, cuando esas acciones producen un daño a terceros, es el Estado o la administración pública el que objetivamente ha actuado y por ende debe de ser responsable. Acá quiero hacer un poquito de énfasis porque esta era una pregunta de examen, la cual yo saqué mala, y acá el licenciado se va a enterar de que yo estoy repitiendo mi video este día, sábado 24, que es la fecha límite para entrega, pero era necesario subsanar unos errores de fondo que tenía mi video anterior y hacer hincapié en lo correcto. El Estado siempre va a actuar o responder objetivamente ante las acusaciones o ante los daños y perjuicios ocasionados a terceros, ya sean ocasionados directamente o a través de sus concesionarios, siempre va a responder objetivamente, no subjetivamente. Para ello hay algunas reglas
que determina la responsabilidad patrimonial del Estado y siempre conforme a lo señalado en la sentencia 51-2011 de la Sala. Voy a leerles dos y a ver si recuerdo las otras dos, creo que son cuatro, pero la primera dice que la responsabilidad del funcionario por vulneración de derechos constitucionales es personal. La segunda, las pretensiones contra el Estado no se limitan a los supuestos contemplados expresamente en la Constitución, en los artículos que ya mencionamos que son el 17 y 245, sino pueden tener como base cualquier transgresión a la legalidad atribuible al Estado o a sus funcionarios. Esto quiere decir que cualquier daño ocasionado por la administración o por sus funcionarios debe de ser retribuible a la persona o al grupo de personas que se le ocasionó dicho daño. Y otra regla, si no mal recuerdo, es que si una persona es víctima de un daño antijurídico por parte del Estado, siempre va a quedar a su criterio si demandar a la persona, al funcionario o demandar a la institución. Y yo sí quiero aclarar, y era importante mencionar porque lo vimos en clases, discutimos ese punto y hubieron participaciones de compañeros y el énfasis de nuestro catedrático que nos decía que la responsabilidad, que la demanda siempre debe ser al funcionario, a la persona y no a la institución. Puede hacerse porque la ley lo permite, por supuesto, pero es un poco más complejo de dirimir ya en tribunales para cuando es el Estado el demandado, cuando es la administración pública la demandada y la que debe responder. Y si resulta condenado el Estado, pues, pero debe haber existido un dolo o una culpa y la actuación del funcionario o del involucrado. El primero puede responder con su patrimonio y el segundo responder subsidiariamente. Es decir, si resulta condenado el Estado, siempre va a ser la persona encargada de la institución la que debe responder por el daño ocasionado y si éste no tiene el presupuesto correspondiente para hacerlo, entonces es cuando el Estado responde de una manera subsidiariamente. Hay una responsabilidad patrimonial según la ley de lo contencioso administrativo. Dicha ley, la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, en el artículo 3 nos establece que dentro de las actuaciones y omisiones impugnables en la jurisdicción siempre se podrán deducir las omisiones y las responsabilidades patrimoniales directas al funcionario o al concesionario, así como la responsabilidad patrimonial directa o subsidiaria a la administración pública. Se excluye de conocerse en esa jurisdicción administrativa los tipos de responsabilidad señalados por la ley por reparación por daño moral. Quería mencionarlo textualmente porque lo vimos en clase que honestamente va siempre ligado un daño material con un daño moral. Siempre que exista una vulneración a los derechos de una persona, ya sean materiales o morales, las dos van a ir relacionadas y no se puede tratar en un tribunal el daño material y en otro tribunal el daño moral, sino van a ser tratadas en la misma y acá pues nos lo dice la ley de lo contencioso administrativo. Quisiera hablar un poquito sobre lo que nos habla el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo por la responsabilidad patrimonial. La jurisdicción contencioso administrativa va a conocer siempre de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial en los términos establecidos en la ley. Tales reclamaciones también podrán plantearse de la misma manera y en la misma medida, la cual se vayan reduciendo las pretensiones derivadas de la impugnación de acusaciones o de las omisiones administrativas. La administración pública, valga mencionar, no podrá ser demandada por responsabilidad patrimonial ante otras jurisdicciones, aun cuando la producción del daño ocurra
a personas particulares. Aun cuando esta ocurra, no va a poder ser demandada en otras administraciones. En este último caso, la jurisdicción contencioso administrativa también será competente para conocer de las pretensiones sobre toda responsabilidad patrimonial ocasionada a particulares. ¿Hay alguna manera de cómo se deduce la responsabilidad patrimonial? Pues sí, la ley de lo contencioso administrativo nos lo dice en el artículo 10, en el literal F, de que la jurisdicción contencioso administrativa puede siempre establecer la condena al pago de todas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, para lo cual deberá señalar los montos correspondientes en la demanda y debe de acreditarse durante el proceso todos los elementos que permitan atribuir o fijar el importe de los mismos. La responsabilidad patrimonial en la ley actualmente actualmente contamos con la ley, con la LPA, ¿verdad? Con la ley que nos ayuda a regular todo este tipo de sucesos, que es la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, y para nosotros, para todos los abogados y para en general el país, es una súper herramienta que nos ayuda a deducir las pretensiones por responsabilidades patrimoniales. Sin embargo, el 14 de febrero del 2009 entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, que va a ser aplicable a toda la administración pública, que es la que mencionaba antes, la LPA. Quisiera hablarles un poquito del ámbito de aplicación para ir ya aterrizando. En los casos de la administración pública, el régimen de responsabilidad patrimonial va a estar previsto siempre en la LPA, salvo en casos que hayan normas sectoriales, como lo revisábamos en clase, que también determinen y establezcan un régimen diferente. Va a ser muy excepcional, pero puede pasar. Si no, de lo contrario, vamos a estar siempre enfocándonos y trabajando con la LPA, que es la que va a prevalecer sobre cualquier ley sectorial. Pero también pueden haber ámbitos de aplicación de leyes sectoriales que debamos apegarnos a ese régimen. Cuando sea contra el Estado por un funcionario o por un mal funcionamiento del órgano judicial, se regirá siempre por lo establecido de la ley orgánica judicial, sin perjuicio, ¿verdad?, alguna ley supletoria de la LPA. Y qué daños pueden ser indemnizables y cómo podemos probarlos. Eso es un poco extenso, no lo vamos a tratar completamente, solo voy a mencionar cuáles son los daños que pueden ser indemnizables. Por supuesto, como lo estudiamos ya en clase, como lo dijo el licenciado en el video y como lo dice la LPA en el artículo 59, pueden ser daños patrimoniales, pueden ser daños físicos o morales, y pueden ser daños también emergentes o de lucro cesante. Existe una condición, por supuesto, como todo en la vida, deben ser reales, deben ser efectivos, deben ser evaluables económicamente e individualizados con relación a una persona o a un grupo de personas. El reclamante es quien debe de probar que todo esto que les he mencionado anteriormente se cumpla para que su demanda sea válida. Existen también como los montos para cómo calcular las indemnizaciones, pero en este caso no lo vamos a mencionar. Solo quisiera hacer énfasis en el plazo para reclamar, que lo encontramos en el artículo 61 de la LPA, que nos habla del derecho de reclamar, y este caduca en 2 años de producida la actuación pública que ha causado el daño en su caso, ¿verdad? En los casos de daños continuados, el plazo comienza a partir de que se conozca el alcance definitivo del daño. Y cuando derive de un acto declarado ilegal por sentencia firme, el plazo pues caducirá a los 2 años desde que sea notificada la resolución, y podrá solicitarse indemnización en el recurso que plantea la ilegalidad de dicho caso.
Hay un procedimiento para la reclamación, por supuesto. Los siguientes artículos, como el 62 de la LPA, pues son los que nos dan la luz para cómo hacer la reclamación. Y hay responsabilidades de los servidores públicos, por supuesto que sí. El artículo 63 nos habla que la responsabilidad penal como la civil se va a exigir de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. La responsabilidad penal no suspende los efectos del procedimiento de conocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que para determinar los hechos penales sea necesaria la fijación de la responsabilidad patrimonial, ¿verdad? Al concluir los procedimientos, pues los plazos también se pueden revisar en el artículo 89 de la LPA y siguientes. Con esto, pues, espero haber terminado la parte 1 de lo solicitado para esta tarea y tengo más criterio para poder responder las preguntas de la segunda parte del video que nos hablaba de lo que ocurrió en la noche del 13 de julio del 2008 en el Arenal Montserrat, en el barrio de Santa Anita. No voy a hacer una relación de los hechos porque tanto el profesor como yo ya conocemos de antemano lo que ocurrió esa noche y sería tomarnos un poquito más de tiempo. Voy a leerlo desde mi celular porque no lo tengo impreso, pero se refiere a las siguientes preguntas. ¿Existe responsabilidad patrimonial de carácter institucional a cargo de la administración pública? A mi criterio sí existe responsabilidad patrimonial debido a que hay instituciones de la administración pública encargadas de hacer el análisis de los ríos, verificar que estén en buen estado, que tengan los muros de contención adecuados para su funcionamiento y por supuesto prever la cantidad de agua que va a pasar sobre ese río, sobre todo si hay desembocadura de más ríos. Sí hay responsabilidad patrimonial, por supuesto que sí. Luego tenemos las demás preguntas. ¿Quién tiene legitimación activa? Pues la legitimación activa la tienen la administración pública, la legitimación pasiva la tienen las víctimas a través de sus representantes, ya sean sus familias o los abogados que el gobierno mismo ponga de oficio para reclamar los derechos que estas personas tenían. ¿Existe responsabilidad por dolo o culpa? No necesariamente, no hay dolo ni hay culpa porque nadie dijo, bueno, vamos a permitir que suceda esto, vamos a mandar el bus a esta misma hora para que ocasione un daño contra la vida de todas estas personas, pero como lo hemos venido estudiando anteriormente, no necesariamente debe haber dolo o culpa para que exista un daño por parte de la administración pública, un daño patrimonial por parte de la administración pública. Así es que no es necesario que haya dolo para que exista el daño, sino que exista en sí el daño. Como lo anoté por acá, la responsabilidad institucional, no importa si existe dolo o culpa, sino lo que importa es que exista el daño. Así es de que, ¿cómo se podría comprobar ese dolo o esa culpa? Pues no existe dolo, no hay manera de comprobarlo. A ver, ¿es necesaria una sentencia de amparo para reclamar responsabilidad patrimonial directa? No, no es necesaria. Según lo que estudiamos en clase, según el video del profesor, no necesariamente debe de haber una sentencia para que pueda existir un daño de parte de la administración pública. Así es de que basta nada más que exista el daño, las personas pueden reclamar sus derechos a través de sus representantes, que serían sus familias, o el gobierno mismo a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos, como se echó en marcha y lo declaraba el informe que hizo dicha institución. De mi parte es todo, espero haber cumplido con los parámetros del video. Muchas gracias.